Hola a todos y bienvenidos a este anteúltimo video del curso breve de cámaras hiperbáricas de Leader Life Learning. En este anteúltimo capítulo, en este anteúltimo video, vamos a ver el control de riesgos que Leader Life ofrece a sus clientes en sus cámaras hiperbáricas y cómo controlan o cuáles son los riesgos y cómo se controlan desde la etapa de diseño. Para hablar de los riesgos de la cámara hiperbárica, debemos tener en cuenta una clasificación muy generalizada de cómo son esos riesgos. Inicialmente hay que considerar que la evaluación de riesgos de la cámara hiperbárica como fabricantes se realiza a través de el análisis del modo de falla y efecto o matrices ANFE. ¿Sí? Entonces, dentro de esas matrices se analizan y se evalúan todos los riesgos que puede tener la cámara hiperbárica en el transcurso desde su fabricación hasta su disposición final. Ahora bien, para poder implementar en el diseño como tal alguna barrera que impida que estos riesgos se proyecten en eventos o incidentes adversos, los principales riesgos que se evalúan y que vamos a tener en cuenta en este video son los riesgos físicos y después hay otro grupo de riesgos que son los riesgos clínicos. Los riesgos clínicos obviamente se van a dar en el uso de la cámara y en realidad están relacionados directamente con el paciente como tal y por lo tanto van a estar mucho más relacionados con el factor médico o profesional y no tanto con el técnico. Entonces, bien, ¿cuáles son los factores físicos que inciden en el funcionamiento de la cámara? Tenemos tres variables fundamentales. En primer lugar, la presión. La presión está ejercida por el gas que va ingresando en la cámara y que precisamente a medida que se va ingresando moles o moléculas de ese gas, la presión va aumentando. Para eso, Leader Life establece como medida de seguridad las válvulas de seguridad, tanto sean las de sobrepresión o la válvula de la puerta, que son las que impiden que la presión se eleve en casos irregulares. Otra de las variables físicas que tenemos que considerar en el funcionamiento de la cámara es la temperatura, que para eso la cámara dispone de un mecanismo de recirculación de gases, que ya lo hemos visto. Luego otro factor fundamental, otra variable fundamental, es la electricidad estática, ¿sí? Y para esto la cámara hiperbárica cuenta con su sistema o sus polos de puesta a tierra. Un polo, una puesta a tierra para la cámara hiperbárica y luego tenemos también un sistema de puesta a tierra para la fuente del intercomunicador, que corren completamente aparte. Ahora bien, después hay ciertos factores que son los factores clínicos que, si bien tienen que ser controlados por el médico, tienen relación directa con el paciente y con el tratamiento, y para ambos casos, tanto para los efectos con el paciente como los efectos en el tratamiento, Leader Life dispone de un sistema de atención al cliente y peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, porque son generalmente factores muy subjetivos y requieren un análisis mucho mayor que estos de presión, temperatura y estática, que son mucho más previsibles. Y finalmente, dentro de los factores clínicos está el factor clínico del equipo, que es
digamos, el riesgo que puede, o la variable que puede afectar tanto al tratamiento como al paciente, pero que tienen que ver o que tienen relación directa con el funcionamiento del equipo, y por lo tanto para este tipo de riesgos se tienen en cuenta los reportes de vigilancia. Generalmente son reportes de postmercado o de postcomercialización, pero en este caso como fabricantes también se reporta al INVIMA en forma trimestral, en forma urgente, si hay dentro de las 72 horas, si existe algún evento adverso inminente, o por lo general y gracias a Dios con los reportes trimestrales en cero. Ahora bien, recién les mencionaba las válvulas de seguridad. Las cámaras hiperbáricas disponen de dos tipos de válvulas de seguridad y de tres válvulas en realidad. Son tres válvulas pero de dos tipos. En principio, una válvula de seguridad del tipo SINO on-off, también conocidas como on-off, que lo que permite es la válvula de la puerta y lo que permite que mientras la puerta esté abierta, si la puerta está abierta, entonces no hay flujo de oxígeno a la cámara hiperbárica. Cuando la puerta se cierra, permite entonces el paso de oxígeno. Y después la otra válvula con la que cuentan las cámaras hiperbáricas son unas válvulas de seguridad de sobrepresión que se disparan cuando el interior de la cámara llega a 30 psi, que es la presión máxima a la que funciona el equipo biomédico. Generalmente en los procesos de mantenimiento se pide que se revisen estas válvulas en forma periódica para comprobar su correcto funcionamiento. Bueno, para que tengan en cuenta cómo se controla desde el diseño esas variables de las que hablábamos al principio, tenemos que tener en cuenta cómo funciona la cámara hiperbárica y cómo funciona sobre todo o qué podemos esperar del comportamiento del oxígeno en el interior de la cámara. Para eso tenemos tres leyes o tres ecuaciones que se relacionan entre sí y que tienen relación también tanto para el oxígeno estático o para el oxígeno en movimiento. La primera de ellas es la ley de los gases ideales. Relaciona la presión, el volumen, la cantidad de gas o la cantidad de moles de gas. Esto es una constante y esto es la temperatura. Ahora bien, somos perfectamente conscientes que este video le va a llegar a una multiplicidad muy grande de perfiles profesionales. Y si bien es cierto que a un médico de pronto podría no interesarle toda esta cuestión matemática, sabemos que probablemente a la gente que realiza mantenimiento no solo le interesa, sino que además le explica el porqué de las medidas de seguridad que se establecen en el diseño de la cámara. Por lo pronto, decirles que mediante una operación matemática muy breve, podríamos decir, si paso esto acá dividiendo, que presión por volumen dividido la cantidad de gases en moles por el número de los gases, que es un número constante, no importa cuánto vale, no nos vamos a complicar en eso, por la temperatura, va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre y en todo momento la relación entre presión, volumen, cantidad de gas y temperatura va a ser constante.
Y si varió uno de ellos, alguno de los otros tiene que variar en sentido contrario o en sentido directo para mantener esa igualdad. Tengan en cuenta qué es la presión si nosotros tenemos ciertas moléculas de un gas dentro de un recipiente herméticamente cerrado. Podemos decir que la presión es la fuerza que ejerce ese gas contra las paredes del recipiente. ¿Sí? Esto genera una presión. ¿De qué va a depender? Va a depender de la temperatura a la que se encuentra ese gas, va a depender del volumen en el que esté contenido el gas, va a depender de la cantidad de gas que tengamos. Todo eso va a hacer variar esa presión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que es una fuerza? Porque, por definición, la presión es una fuerza aplicada en un área. Entonces, lógicamente, esta cantidad de gas ejerce una fuerza sobre el área del tanque. Por lo tanto, hay una presión. La segunda ecuación es la ecuación de continuidad de los fluidos. El fluido es un volumen que se mueve en función del tiempo, ¿sí? Pero además lo podemos definir como la velocidad del fluido en un área determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la continuidad de los fluidos? Que el fluido se mantiene constante a lo largo de cualquier tubería por la que circula. Y esto es muy fácil de entender. Si nosotros metemos un volumen de líquido en este punto Q1, ¿sí? Este volumen de líquido, siempre y cuando no haya ninguna pérdida ni ningún ingreso de líquido al circuito, lógicamente ese flujo debe mantenerse todo a lo largo de la tubería. Si nosotros midiéramos en este punto Q2, el flujo debería ser el mismo que Q1, y si medimos en el punto Q3, obviamente el flujo de salida va a ser el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Precisamente porque no se está incorporando más material o más gas o más líquido o más fluido en la tubería. ¿Y de qué depende ese flujo? Bueno, depende del área, ¿sí? Que área, o en realidad se llama correctamente sección transversal, ¿sí? A1 vamos a tener un A2 y vamos a tener obviamente un A3. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Nos dice que para mantener el flujo constante, si reducimos el área en cualquier punto, entonces la velocidad, estoy usando la V corta, aumenta. Y si aumentamos el área, entonces la velocidad disminuye. ¿Sí? Esta es la segunda cosa que se tienen que acordar. Lo vamos a marcar acá con un doble asterisco. La primera es esta ecuación de acá, que dice que toda esta relación es constante. ¿Sí? Para ejemplificar un poco esto de continuidad de los fluidos, tengan en cuenta, por ejemplo, una manguera. Una manguera o una tubería flexible. Esta manguera, obviamente, está largando un chorro de agua, ¿sí? Un flujo. Obviamente vamos a tener un área determinada en la manguera, un diámetro, digamos, una sección transversal, no un diámetro, y vamos a tener una velocidad del fluido. Ahora bien, si nosotros aplicamos con el dedo una presión o una fuerza, ¿sí? Si aplicamos una fuerza en este área,
obviamente se va a reducir ese área, entonces acá A2 va a ser menor y por lo tanto nosotros vemos sistemáticamente que la velocidad del fluido aumenta. V2 aumenta. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros apretamos una manguera, la salida de una manguera, generalmente nosotros hablamos de que, uy, le estamos dando más presión. En realidad no es que le estamos dando más presión, sino lo que hacemos es variar el área y lo que aumenta es la velocidad del fluido. Y finalmente, la tercera ecuación, que es la ecuación de Bernoulli, que por ahí se ve un poco complicada, pero vamos a intentar simplificarla, está orientada a aquellos fluidos que circulan a distintas alturas. Es decir, si nosotros consideráramos esta altura y esta altura, metemos un fluido por acá, un flujo por acá, un flujo que sale por acá, y obviamente vamos a ver que hay una diferencia de alturas. Ahora bien, para simplificar el tratamiento matemático de este tema, lo que vamos a considerar que no hay una variación de altura, ¿sí? Pero fíjense que acá lo que aparece es la presión, ¿sí? Y aparece la velocidad y aparece la altura. Entonces, si decimos que H1 es igual o casi igual a H2, entonces nos desaparece este término y nos queda la relación solamente entre presiones. La presión en un punto va a tener que ser igual a la presión en el otro punto, ¿sí? Por la velocidad 2 al cuadrado. Tengan en cuenta y fíjense que aquí aparece un concepto que significa la densidad del fluido. Y en este caso, la densidad, obviamente, si metemos agua por un extremo, vamos a obtener agua por este, por lo tanto, la densidad va a ser la misma. O si metemos oxígeno en la entrada de la tubería, vamos a obtener oxígeno en la salida. Entonces podemos considerar que esta densidad es la misma. Lo importante que tenemos que saber en esto, y para no entrar tanto en el terreno matemático, es que si la velocidad del fluido aumenta, entonces la presión de ese fluido disminuye. Y que si la velocidad disminuye, entonces la presión aumenta. ¿Sí? Entonces, fíjense que estas tres cuestiones están bien relacionadas entre sí. La ecuación 1 con la 3 tienen un componente en común que es la presión. Por otro lado, la ecuación 2 con la 3 tienen en común la velocidad del fluido. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperamos con este tema? Que a medida que variamos alguna de estas variables, valga la redundancia, entonces que las otras variables también cambien. A través de manejar estas variables se pueden generar soluciones de seguridad para las cámaras hiperbáricas. En este caso, ¿qué es lo que pasa cuando la presión está demasiado alta? Se activa, por ejemplo, la válvula de sobrepresión y por lo tanto la presión baja automáticamente. El volumen en la cámara hiperbárica obviamente es constante porque tiene paredes rígidas. Después, la cantidad de gas que va entrando obviamente va a ir variando también. Y la temperatura va a ir variando porque también hay un paciente adentro que la hace variar. Pero tengan en cuenta que estas tres ecuaciones
permanentemente están en relación unas con otras. Entonces, siempre se cumple esta igualdad, ¿sí? Siempre esta relación a lo largo de, de distintos tiempos que se mide el tanque, siempre esta relación va a permanecer constante. Ahora bien, tenemos tenemos más de una variable. Tenemos presión, tenemos volumen, tenemos cantidad de gas y tenemos temperatura. Recuerden que R es una constante, no varía. No varía. Entonces, ¿cómo se analiza el comportamiento de la cámara hiperbárica en estas condiciones? Tenemos presión, tenemos volumen, tenemos cantidad de gas, tenemos temperatura y por lo tanto debemos recurrir a analizar este comportamiento bajo los experimentos, se llaman así en investigación, ceteris paribus, ¿sí? Y esto implica modificar solo una variable y observar cómo se comportamiento de las otras. Es decir, cuando yo estoy metiendo gas en la cámara, ¿sí? Estoy metiendo oxígeno en la cámara, inicialmente hay una pequeña cantidad de oxígeno y por lo tanto la presión va a ser una, ¿sí? Dijimos que el volumen en las cámaras hiperbáricas V1 siempre va a ser igual a V2. ¿Por qué? Porque la cámara hiperbárica no varía su volumen, o al menos no lo hace en forma visible, se considera casi constante, ¿sí? Pero bueno, la presión va variando, la cantidad de gas va variando y la temperatura va variando también. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que a medida que pongamos más moles de gas, que N1 aumente, si la cantidad de gas aumenta, entonces para mantener esta igualdad, la presión debe aumentar también. Y si la cantidad de gas disminuye, entonces también disminuye la presión. Por eso muchas veces lo que hace la válvula no es reducir la presión directamente, sino la válvula lo que hace es detecta la presión y libera gas. Al liberar gas, entonces la válvula libera gas y censa o mide presión. Entonces, detecta que la presión está extremadamente alta, mayor a 30 psi, en realidad 29, y entonces lo que hace es liberar gas, y de esa manera, al liberar moles de gas, logramos que la presión baje, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esta relación siempre se va a mantener. Ahora bien, eso fue para el tanque, lo anterior. Ahora, ¿qué pasa con las válvulas en el diseño y por qué se utilizan ciertos criterios de diseño para este tipo de válvulas? Si nosotros partimos de esta ecuación que dijimos que se debe mantener constante, ¿sí? Acá en esta ecuación asumimos que V1 es igual a V2, por lo tanto los eliminamos y entonces sabemos que que las variables que podemos llegar a tocar van a ser la presión, la cantidad de gas y la temperatura, que va a depender mucho del paciente o de la velocidad a la que se ingrese el gas a la cámara.
Ahora bien, en la válvula como tal, tenemos que tener en cuenta que pasa algo como esto que se observa aquí en este gráfico. ¿Sí? Justo en la válvula lo que hace es reducir el área 2. Aquí va a estar la válvula. ¿Ok? Entonces, en condiciones normales, válvula completamente abierta, prácticamente el área 1 va a ser igual al área 2 y va a ser igual al área 3. ¿Por qué? Porque la válvula no está reduciendo el área. Pero cuando la válvula está cerrada, lo que vamos a observar es que pasa algo como esto. A1 va a ser igual a A2, pero A3 o el área de la válvula, donde está la válvula, va a ser casi igual a 0. ¿Y qué pasa cuando el área es igual a 0? Dijimos que el flujo era igual al área por velocidad. Si el área es 0, entonces no hay flujo. ¿Sí? Pero ¿para qué nos interesa este análisis? Por lo siguiente, dijimos que tanto la ley de los gases ideales como la ecuación de Bernoulli como la ley de continuidad nos permitían analizar el comportamiento de la cámara y de las tuberías. ¿Por qué? Porque tenemos circulando a través de ellas oxígeno, que se comporta como un fluido. Fíjense lo que pasa acá, y para no entrar en mucho detalle matemático, dijimos que si el área se reduce porque hay una válvula que se está cerrando, entonces al reducirse el área, la velocidad del fluido aumenta. Entonces, en el punto 2, la velocidad va a ser, la velocidad en el punto 2 va a ser mayor que la velocidad en el punto 1. ¿Sí? Y dijimos que si la velocidad aumentaba, la presión se reducía. Entonces, en el punto 2, la presión en el punto 2 va a ser más baja que en el punto 1. ¿Sí? Y por lo tanto, podemos esperar que la temperatura en el punto 2, que esto lo sacábamos de la ecuación de gases ideales, que si la presión se reduce por efecto de haber bajado la velocidad, por efecto de haber aumentado la velocidad y por efecto de haber reducido el área, entonces la temperatura va a terminar reduciéndose. En este caso, no hay problema. ¿Por qué? Porque la temperatura se disminuye y en realidad tenemos un paciente adentro que con la respiración y su propia presencia está modificando esa temperatura también. Entonces, el problema surge cuando pasamos del punto 2 al punto 3, es decir, cuando la válvula se abre. ¿Por qué? Porque en el punto 3 la válvula se está abriendo, estaba cerrada y por lo tanto se está abriendo. Entonces, el área en el punto 3 va a ser mayor al área en el punto 2. Cuando se aumenta el área, dijimos que por ley de continuidad de los fluidos, la velocidad en el punto 3 va a ser menor que la velocidad en el punto 2. Y si la velocidad en el punto 3 es menor que la velocidad en el punto 2, la presión en el punto 3, que esto está dado por la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Si nosotros reducimos la velocidad en el punto 3, la presión en el punto 3 aumenta respecto del punto 2. Y dijimos que si aumentaba la presión en el punto 3,
entonces la temperatura en el punto 3 aumenta respecto en el punto 2. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que en la apertura de válvula la temperatura aumente tanto, ¿sí?, que provoque un problema de incendio, ¿sí?, o explosión. ¿De qué depende esto? Ya lo vimos en el triángulo de fuego. Depende de que haya un combustible, depende que en este caso puede ser el mismo paciente, la ropa del paciente, algún material combustible que haya sido ingresado en la cámara. Requiere también de un comburente, que de esto nos sobra porque es el oxígeno, y depende de un factor o agente iniciador, que en este caso es el aumento de temperatura, ¿sí? Por eso es imprescindible, y esta es la explicación por el cual es imprescindible realizar mantenimientos preventivos adecuados, ¿sí? De esta manera nos aseguramos que las válvulas no reduzcan en mayor cantidad por suciedad sus áreas predefinidas. Nos aseguramos también que el oxígeno sea puro, nos aseguramos tener un paciente seguro dentro de la cámara y nos evitamos los riesgos de incendio y explosión. Obviamente, las cámaras hiperbáricas LeaderLife vienen con válvulas de compresión y descompresión y de recirculación que tienen en cuenta esto al momento del diseño, y por lo tanto no permiten que la apertura sea del todo brusca, ni tampoco que las aperturas se produzcan, digamos, o los cambios de presión y de velocidad se produzcan de manera que se pueda poner en riesgo al paciente. Ya están calculadas y obviamente son requerimientos propios de la norma que LeaderLife los tiene muy en cuenta. Después, finalmente, hablábamos de la electricidad estática, y para la electricidad estática nada mejor, dijimos, electricidad estática. Y para esto nada mejor que conocer un poco cómo es el sistema de puesta a tierra. Esto es muy complejo en realidad, pero representa mucho más fielmente la puesta a tierra de un hospital, ¿sí? Tengan en cuenta que en este caso hay distintos tipos de puesta a tierra, ¿ok?, de pararrayos, de potencia, control de corrosión o de equipo sensible, y muchas veces estos equipos como tal están interrelacionados, ¿sí? Y generalmente, como hay que acondicionar los terrenos donde se hacen las puestas a tierra, generalmente existen distintos tipos de puestas a tierra de acuerdo al uso que se le dé en el hospital. Obviamente la del pararrayos como tal se intenta dejarla por fuera por la cantidad de ionización que genera y la cantidad de corriente que genera por el potencial que tiene. Después están los equipos de potencia, donde están los generadores. Después están, en realidad, los de control de corrosión. En realidad no nos interesa tanto. Es más que nada para tuberías y demás. Y después están las puestas a tierra de equipos sensibles, que en este caso sí va la cámara hiperbárica y la varosala como tal. Entonces aquí va la cámara hiperbárica y va la varosala. Pero para simplificar esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay varios tipos de conductores. Hay conductores aislados de protección equipotenciales para edificios altos, los pararrayos o terminales de captación,
El hospital puede tener varios pisos, ¿sí? Piso 1, piso 2, perdón, al revés. Piso 3, piso 2, piso 1. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que siempre lo que se pretende es dejar todas las tierras a la misma, al mismo conductor o conectadas, ¿sí? Por más que la cámara hiperbárica pida una puesta a tierra para la propia cámara y pida 3 tomacorrientes con puesta a tierra para equipo biomédico, tienen que tener en cuenta que, eh, perdón, esta flechita debería venir por acá. Pero lo que les decía, tienen que tener en cuenta que en algún lugar esas tierras, ¿sí? Si no es a nivel del piso, es ya cuando llegan a nivel del suelo, todas esas tierras se juntan, ¿sí? ¿Y para qué se juntan? Para mantener lo que se llama la equipotencialidad, que es decir, que no haya diferencias de tensión entre las tierras, ¿sí? O que la diferencia de tensión entre tierras sea lo más parecido a cero. Entonces, lo que les mostraba recién, más esquemático aún, la tierra física en el suelo, ¿sí? El suelo acondicionado, de ahí sale una tierra central de referencia, que es la principal del hospital, que generalmente está en los primeros pisos, y de ahí salen las tierras a cada entorno de paciente. Y en cada entorno de paciente obviamente tenemos que tener en cuenta que hay receptáculos, superficies conductoras, bueno, en este caso camas eléctricas o cámaras hiperbáricas, equipos biomédicos que se usen con las cámaras hiperbáricas, equipos de computación, todos ellos deben estar puestos a tierra para no generar diferencias de potencial y chispazos. Entonces, propiamente en la cámara hiperbárica vamos a ver que hay una puesta a tierra de la cámara hiperbárica, que es la que pide el manual, y la puesta a tierra de dije, varosala. La varosala pide al menos 3 tomacorrientes puestos a más de 1,5 metros de altura. Esto es por los reglamentos técnicos de instalaciones eléctricas. Y de esa forma nos aseguramos también que el intercomunicador, estos 3 cables son del intercomunicador o de la fuente del intercomunicador de la cámara, que también este intercomunicador esté puesto a tierra, ¿sí? A través de la instalación eléctrica de la varosala. De esa manera hay 2 puestas a tierra y, como les decía, esto en algún lado debe unirse. Obviamente generalmente escapa a nuestra visual y no se unen ahí mismo, pero lo que evita que se meta ruido a través de el conector de tierra, de cualquiera de ellos, ¿sí? Por eso se usan 2 tierras aisladas, pero bien sabemos que estas 2 tierras aisladas, después más lejos y más cerca del suelo, en algún lado se van a unir. Por lo tanto, estas 2 tierras van a estar potencialmente a 0 voltios entre sí, que es lo que decíamos o definíamos como equipotencialidad. Lo importante es que sepan que la cámara tiene una tierra como tal y después el intercomunicador va conectado a el tomacorrientes de la varosala. Y también obviamente tiene su sistema de puesta a tierra. ¿Qué podemos medir en este circuito o en estos, o qué pruebas se hacen habitualmente? Que la resistencia entre la tierra
y el chasis del intercomunicador debe ser menor a 0,15 ohmios, que la resistencia entre el chasis de la cámara hiperbárica y el chasis del intercomunicador debería ser muy alta o tendiente a infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad son tierras que en algún lado se van a conectar, pero si esto está desconectado, digamos, si no está conectado, y ojo con esto porque es una advertencia importante, el intercomunicador para hacer esta prueba no debe estar conectado, ¿sí? Y por lo tanto, la resistencia entre el chasis de la cámara y el chasis del intercomunicador, la resistencia debe tender a infinito o debe ser muy alta. Luego, la resistencia entre la Tierra y el neutro debe ser menor a 0,2 ohmios, pero esto se hace generalmente o en las instalaciones hospitalarias se hace a nivel del contador. En este punto se hace algo que se llama aterrizar el neutro, y lo que se hace es conectar el neutro a 0 voltios para que el neutro tenga como referencia esos 0 voltios de la Tierra, ¿sí? Y esto no quita la protección que le da la Tierra al circuito eléctrico. Luego, se puede probar también la fuerza de extracción de cada una de las clavijas. Es decir, nosotros tenemos tomacorrientes de grado hospitalario, y en estos tomacorrientes se prueba que en cada uno de ellos la fuerza para extraer la clavija de cada uno de estos conectores o contactos, la fuerza debe ser mayor a 115 gramos. Esto es algo que ofrecen los tomacorrientes de grado hospitalario, pero no ofrecen los tomacorrientes comunes. Los tomacorrientes comunes tienen fuerzas de extracción bastante menores. Y luego lo que sí podemos probar es que las resistencias entre tierras siempre deben ser menores a 0,1 ohmios para probar entre tierra y tierra, ¿sí? Entre tierra, por ejemplo, de los tomacorrientes debe ser menor a 0,1 ohmios. Entre tomacorrientes y chasis del tomacorriente también debe ser menor a 0,1 ohmios, etcétera. Eso es el análisis del entorno del paciente. Se mide absolutamente todo lo que está al menos a 5 metros del paciente. Y se deben medir, generalmente se hacen otras mediciones, pero en cámaras hiperbáricas se tiene mucho en cuenta la resistencia de la puesta a tierra para poder evaluar esa puesta a tierra. Después, para nuevas construcciones, esto es algo exigido por la NFPA 99, que dice que la equipotencialidad máxima que puede haber entre equipos es de 20 milivoltios. Es decir, si yo mido entre la cámara hiperbárica, perdón por el dibujo, pero si yo mido entre la cámara hiperbárica y cualquier superficie conductora, entonces tocando acá y acá y midiendo en milivoltios, lo máximo pueden ser 20 milivoltios. Puede ser entre la cámara hiperbárica y cualquier superficie conductora, entre la cámara hiperbárica y las tuberías, entre el chasis de la cámara hiperbárica y otros equipos
con toma a tierra. Entonces, si yo mido entre equipos o si mido entre la cámara y superficies conductoras de cualquier tipo, muchas veces se miden, y que están aterrizados también, los canales de conducción de cables o de conducción de aire acondicionado central. Entonces todo eso se mide y la tensión entre estos puntos debe ser menor a 20 milivoltios. Electricidad estática, con el fin de prevenir que la electricidad estática produzca chispas que generen explosión. Este es el objetivo de todo este tema de equipotencialidad. En las áreas médicas donde se utilizan anestésicos inflamables y en las cámaras hiperbáricas donde aplique, debe instalarse un piso conductivo en dichas áreas. ¿Sí? El piso conductivo es un piso que viene con una retícula conductora y lo que hace que tanto equipos como profesionales que estén trabajando con zapatos conductores, ¿sí? Entonces eso pone al profesional y al equipo, a los equipos, los pone a todos en el mismo potencial. Y entonces, si están en el mismo potencial, la diferencia de potencial va a ser cero o muy parecida a cero, y por lo tanto nos aseguramos que no haya chispas y que no haya explosiones. Y otro sí digo que los equipos eléctricos no podrán fijarse a menos de 1,53 metros sobre el piso terminado, a no ser que sean a prueba de explosión, y el personal médico debe usar zapatos conductivos. Lo que decíamos, el RETIE exige poner los tomacorrientes y por lo tanto los equipos mínimo a 1,53 metros del suelo terminado. Luego, lo que les comentaba recién, que todas las tomas a tierra siempre se unen en algún lugar determinado, ¿sí? Puede haber varias puestas a tierra, pero todas ellas tienen que estar conectadas para asegurar la equipotencialidad, o que la diferencia de tensiones sea menor a 20 milivoltios. Bueno, les agradezco enormemente su compañía hasta el final de este video y nos vemos en el próximo y último video. Muchísimas gracias.